Comenzamos con la unidad número 2, fundamento de las acciones del sector público, asignación de recursos y equidad. Esta es la primera presentación y vamos a realizar 4 en total para el desarrollo de la presente unidad. ¿Cuáles son los campos de actuación del Estado? O dicho de otra manera, ¿cuáles son las funciones del Estado? Maghreb distingue 3 funciones y de esta manera nosotros vamos a ir desarrollando nuestra materia. La primera de las funciones tiene que ver con la asignación de recursos. La segunda de las funciones tiene que ver con la distribución del ingreso. Y por último, la estabilización de la economía, es decir, estabilización monetaria con pleno empleo de los factores productivos. Nosotros durante la presente unidad nos vamos a centrar en las ramas de asignación de recursos y en la rama de distribución del ingreso. ¿Cuáles son las herramientas típicas con las cuales cuenta el Estado para cumplir las funciones que hemos nombrado? A partir de políticas fiscales, cuyas herramientas tienen que ver con el gasto público y con los recursos públicos, es decir, tanto políticas de gasto a partir de la inversión pública o el empleo público o las obras de infraestructura, y a su vez también estas políticas fiscales tienen que ver con cuál es la política con las cuales se consiguen estos recursos, es decir, las políticas impositivas. También tiene otra herramienta que es la política monetaria a través de la oferta monetaria, con sus 3 herramientas que son trabajar sobre la base monetaria, los encajes o los redescuentos. Y también va a poder trabajar con políticas cambiarias, es decir, tener un tipo de cambio competitivo a través del manejo de la oferta y la demanda de divisas que justamente logren un precio que sea de la divisa que sea competitivo para promover la producción interna, pero a su vez que no sea tan alto que haga que genere un alza en los precios internos. Y también va a tener toda una cantidad de herramientas a través de las normas y leyes que pueden de alguna manera compensar, redistribuir o generar algún tipo de condiciones, algunas favorables a algunos sectores y otras a otros sectores. Por ejemplo, la flexibilización laboral, que va a estar pedida siempre por los empleadores, mientras que el salario mínimo vital y móvil va a ser una política que va a estar siempre pedida por los sectores asalariados, que sea garantizada este mínimo vital y móvil lo más alto posible y que genere condiciones dignas de vida. Bueno, ¿cómo se puede analizar una política de gobierno? En principio, hay que identificar si esta política de gobierno está enmarcada en alguna de las funciones del sector público, ya sea la asignación de recursos, la distribución del ingreso, la estabilización de la economía. Más luego hay que ver cuáles son las consecuencias de esta medida política. Es decir, hay que buscar una serie de indicadores. Estos indicadores va a haber que tomar cuáles son los valores antes de la medida y una vez que se tomó la medida ver cuáles fueron las consecuencias. Estos indicadores tienen que ser obviamente indicadores confiables que justamente nos puedan brindar una buena conclusión
con respecto al análisis que estamos haciendo. Y por último, siempre hay que tener en cuenta que cualquier tipo de política que se aplique va a generar ganadores y perdedores. O sea, siempre que se aplique algún tipo de medida, va a ser a favor de algún tipo de sector, y obviamente habrá algún sector en el cual esta medida pueda haberse perjudicado. Y acá entonces entramos en una discusión permanente, que es si uno tiene que centrar todas las políticas en la eficiencia o en la equidad. Digamos que se ve que muchas veces eficiencia y equidad tienen algunas condiciones bastante contrapuestas. Y cuando nosotros empezamos a hablar de eficiencia y equidad, lo primero que tenemos que plantearnos son algunas preguntas, o en realidad poner en crisis algunas aseveraciones que se hacen, que veremos si realmente son así. Hay una creencia popular de que el mercado siempre va a ser más eficiente que el Estado. Veremos a ver si esto realmente se cumple. Y también hay algunas creencias que plantean que el Estado siempre es más equitativo que el mercado. Si hablamos de eficiencia, uno de los métodos que uno puede tomar para medir la eficiencia es tomar la eficiencia como se conoce en la jerga de los economistas, en el sentido de Pareto. ¿Qué dice Pareto? Que una medida va a ser eficiente siempre que se mejore la situación de alguien, pero que no se empeore la de nadie. Es así que si nosotros tenemos una frontera de posibilidades de utilidad, donde en un eje vemos cuán útil el máximo o los niveles de utilidad que puede tener Juan, y en el otro eje lo tenemos a Pedro, y de acuerdo a la capacidad instalada, la frontera de posibilidad de utilidad está dada por la curva que está aquí representada, nosotros podríamos aseverar que si la distribución está en el punto C, es decir, en un punto ineficiente para esta posibilidad o frontera de posibilidades, uno podría trasladarse hasta B y encontrar un punto eficiente, o hasta A y encontrar un punto también eficiente. En el primer caso, si nos trasladamos desde el punto C hasta el punto B, vemos que hay una mejora en Juan, pero que Pedro no pierde su nivel de utilidad anterior. Lo mismo pasaría si nos vamos del punto C al punto A, donde es Pedro el que gana niveles de utilidad y Juan no pierde. Ahora bien, todo el crecimiento de esta frontera de posibilidades de utilidad estaría destinado solo a mejorar a uno de los dos. Cualquier punto de la frontera de posibilidades que tenemos, que está entre los puntos B y los puntos A, serían puntos en los cuales ambos mejorarían su situación. Es decir, ir a B o ir a A son puntos eficientes, y los puntos donde uno podría pensar, además de la eficiencia, en algún concepto de equidad, serían los puntos intermedios entre B y A. Ahora bien, nosotros decimos que el mercado es el que asigna eficientemente los recursos, o de alguna manera hay líneas de pensamientos, doctrinas económicas, e inclusive hay un sentido común generado en el cual
se plantea que el mercado es el mejor asignador de los recursos. Es más, toda la teoría clásica centra todos sus postulados justamente bajo esta regla de oro, que el mercado es el mejor asignador de los recursos. Ahora bien, ¿cómo o cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que este mercado realmente distribuya en forma eficiente? Primero, tiene que haber perfecto acceso a los mercados y movilidad de factores, o sea, infinitos compradores e infinitos vendedores. Es decir, que nadie tenga poder para determinar cantidades y precios, sino que justamente el mercado, que es competitivo, es el que va a determinarlo. Tiene que haber transparencia en la información y accesible para todos. Es decir, tenemos que estar informados con respecto a ese mercado, tener una información que sea perfecta. El precio va a ser un dato justamente porque lo va a determinar el libre juego de la oferta y de la demanda. No existen marcas, es decir, son bienes homogéneos todos, por lo tanto no va a haber ningún elemento que lo haga distintivo y por eso se hace totalmente competitivo. No existen diferencias en las comparaciones interpersonales de utilidad, es decir, que hay una racionalidad única y homogénea en todos los que van a tener acceso a estos bienes y obviamente los justos tampoco varían. Es decir, que estamos en una serie de postulados y supuestos sumamente rígidos que pondría, por lo menos en crisis o en conflicto, pensar que realmente los mercados reales van a lograr la eficiencia que postulan los clásicos con respecto a este mercado como el mejor asignador de los recursos. Entonces, dado que no necesariamente el mercado va a ser eficiente, podríamos contestarnos la primera de las preguntas. No siempre va a suceder esto. Y la segunda, con respecto al Estado, si es equitativo, también es importante aclarar, como dijimos al principio, que cualquier medida que se tome, siempre hay ganadores y perdedores. Y muchas veces el sentido de equidad se puede llegar a perder con algún tipo de medida del Estado. Es así que hay medidas que va tomando el Estado que la podemos ver en la historia incluso reciente de nuestro país, en el cual claramente sentidos de equidad han quedado postergados. ¿Cuáles son los campos en los cuales el Estado falla? Es decir, cuando hablamos de falla de mercado, hablamos de falla de mercado toda vez que el mercado justamente no tiene posibilidades de ser este mejor, como habíamos planteado, mejor asignado los recursos. Es decir, si el mercado no asigna bien los recursos es porque alguno de los postulados de este mercado de competencia perfecta no existe. Entonces, este mercado puede llegar a fallar justamente porque no se cumplan estos postulados, o bien porque al cumplirse alguno de estos postulados, la puja distributiva en un determinado momento donde no hay plena ocupación de los factores productivos puede hacer que la retribución a estos factores no sea justa. Pensemos, en una economía capitalista, quien distribuye el ingreso es el mercado. ¿Cómo lo distribuye? A partir de la remuneración a sus factores productivos, es decir, al poseedor de la tierra se le retribuye a través de la renta o el alquiler, al poseedor del capital financiero a través del interés, al
poseedor del capital físico a través del beneficio o ganancia, y el asalariado, trabajador, propietario del factor productivo trabajo, va a recibir una remuneración que será su salario. Ahora bien, ese salario que va a recibir el trabajador va a estar o va a depender de cuáles son las condiciones con respecto a la ocupación o desocupación de este factor productivo. Es decir, en la medida que existen altos niveles de desocupación, el nivel de negociación o la posibilidad de negociación que tiene el asalariado de conseguir mejoras salariales tienden a cero. ¿Por qué? Justamente porque al haber grandes bolsones de desocupados que están dispuestos a un puesto de trabajo por un salario bajo, quien tiene hoy ese puesto de trabajo no va a tener posibilidades de negociar una mejora de su situación. Situación contraria se va a dar en aquellos lugares donde tengamos ocupación plena o cercana a la ocupación plena, es decir, donde el empresario tenga dificultades para conseguir un trabajador, dado que todos están ocupados. Por lo tanto, va a tener que competir con otro empresario por ese factor productivo. Y al competir va a tener que mejorar las condiciones salariales del mismo y por lo tanto habrá una suba de los salarios. En definitiva, en puntos de la economía cercanos al pleno empleo, la capacidad de negociación va a ser mayor y mejor para el asalariado. Entonces, como el que distribuye es el mercado, y si no se dan estas condiciones de pleno empleo, esta justicia distributiva o de esta distribución primaria estaría fallando justamente porque no estamos en condiciones de pleno empleo de los factores. Por lo tanto, ahí va a haber una falla de mercado y el Estado va a tener que intervenir redistribuyendo el ingreso. Luego, también, y ya lo veremos en la siguiente presentación, tenemos otra serie de fallas de mercado que lo miraremos en detalle, como son el caso de los bienes públicos, los bienes preferentes, las externalidades, situación de donde no existe la competencia perfecta, es decir, hay un solo oferente, como es el caso de los monopolios, los mercados incompletos, la falta de información y obviamente la desocupación y la inflación que van a generar desequilibrios y por lo tanto no se van a estar dando las condiciones necesarias para un mercado de competencia perfecta que no esté contaminado y por lo tanto sea eficiente.